Buenas. Espero que estés genial. Sin duda, muy agradecido por la acogida del último vídeo. Para nada la esperaba y me encanta que salgan las cosas tan bien y tan satisfactorias para mi cabeza. Hoy quería traer un vídeo sencillo en el que voy a hacerte preguntas genéricas que no vas a tener que responder directamente, sino que son preguntas hechas exclusivamente con el fin de hacerte pensar en tu vida. Así que simplemente déjame a un lado y espero que las preguntas te sirvan para, sacar ideas. Vamos con la primera pregunta. Si antes de nacer te ofrecieran hacerlo con la vida que has llevado, ¿aceptarías sí o no? Pregunta número 2. ¿Hay alguien a quien eches de menos y con el que quieras hablar, pero no lo haces por orgullo? ¿Sí o no? Pregunta número 3. ¿Hay algo de lo que te vayas a arrepentir toda la vida? ¿Sí o no? Pregunta 4. ¿Alguna vez has hecho algo que no te guste para poder encajar con otras personas? ¿Sí o no? Pregunta 5. ¿Crees en el karma? ¿Sí o no? Pregunta número 6. ¿Te hubiera gustado tener un hermano gemelo? ¿Sí o no? Aunque, igual lo tienes. Pregunta 7. ¿Te gusta el nombre que tienes? ¿Sí o no? Pregunta dura, difícil, complicada, de cine. ¿Morirías por alguien? ¿Sí o no? Pregunta 9. ¿Crees en el destino? Puede que exista o puede que lo vamos creando. ¿Qué piensas? ¿Crees que la tecnología está rompiendo las relaciones personales? ¿Sí o no? Esta era la pregunta 10. Pregunta 11. ¿Todo ser humano vale lo mismo? ¿Sí o no? Pregunta 12. Interesante. ¿Qué prefieres? ¿Dinero o poder? Pregunta número 13. ¿Eres el tipo de amigo que te gustaría tener como amigo? ¿Sí o no? 14. ¿Recuerda algo que te enfadara mucho hace 10 años? ¿Hoy por hoy le darías la misma importancia? ¿Sí o no? Pregunta 15. ¿Has visto cómo alguien que te gusta se te escapa sin que sepas lo que sientes? ¿Sí o no? Pregunta 16. ¿El sexo es algo realmente importante en la vida? ¿Sí o no? Vamos con la pregunta 17. ¿Tienes algún secreto que no sepa absolutamente nadie? ¿Sí o no? Si te pregunta 18, si te tocase 1.000.000 de euros en la lotería, ¿irías mañana a trabajar? ¿Sí o no? Pregunta 19, pregunta muy complicada.
Vamos con la 21 y quiero que pienses en tu pasado. ¿Te gusta más que tu presente? ¿Sí o no? Pregunta 22. O mejor dicho, ¿sientes satisfacción con el dinero que tienes? ¿Sí o no? Pregunta 23. Cuando tengas un hijo, o bueno, puede que lo tengas, ¿te gustaría que fuese como tú o que sea como tú? ¿Sí o no? Pregunta 24. ¿Haces las cosas que crees simplemente o te conformas con las cosas que haces? ¿Las haces o te conformas? Tú eliges. Pregunta 25. Si la cirugía plástica estuviese cubierta por la seguridad social, vamos, que te saldría gratis, ¿te operarías de algo? ¿Sí o no? Vamos con la 26. Pregunta también fácil o complicada según tienes una mente abierta o por el contrario cerrada. Pregunta 27. ¿Quién gobierna tu vida? ¿El ego o tu alma? Pregunta 28. ¿Se puede estar enamorado de más de una persona? ¿Sí o no? Pregunta 29. ¿Tendrías una relación con alguien 15 años mayor que tú? ¿Sí o no? Pregunta 30. ¿Las redes sociales son buenas o malas? 31. ¿Vivir sin música o sexo? ¿Qué eliges? Pregunta 32. ¿Vives por encima de tus posibilidades? ¿Sí o no? Pregunta 33. ¿Pagarías por ver una película de tu vida? ¿Sí o no? ¿Te dan años de vida? Pregunta 34. Pero hay una operación que te salvaría. Sin embargo, habría un 50% de probabilidades de que murieras en la intervención. ¿Te operarías? ¿Sí o no? Pregunta 35. Si se demuestra que un artista es un maltratador, ¿dejarías de consumir su arte? ¿Sí o no? Pregunta 36. ¿Sueles sentirte culpable después de practicar sexo? ¿Sí o no? ¿37. ¿Te consideras buena persona? ¿Sí o no? 38. ¿Que todo el mundo sepa tus pensamientos o que te vean sin ropa? ¿Qué eliges? ¿Que todo el mundo sepa lo que pienses o que todo el mundo te vea siempre sin ropa? Interesante. 39. ¿Sueles sentirte inferior? ¿Sí o no? Y vamos con la 40. ¿Vives o sientes que te atrapa demasiado la rutina? ¿Sí o no? 41. ¿Eres coherente con tus ideas y tus principios? ¿Sí o no? ¿Te es
ocio y disfrutar de él, sí o no. Pues vamos con la 45. ¿La persona a la que más quieres es de tu sangre, sí o no? Pregunta 46. ¿Sueles sentirte a solas a pesar de no estarlo, sí o no? Pregunta 47. ¿Crees que comprando complementos, moda, objetos materiales, llevando tatuajes, maquillaje u otros elementos externos, vas a ser más feliz, sí o no? 48. ¿Odias a alguien, sí o no? Pregunta 49. ¿Alguna vez has meditado, sí o no? Pregunta 50. ¿Acostumbras a sentirte culpable, sí o no? ¿Te comportas igual con todo el mundo, sí o no? Pregunta 52. ¿Alguna vez has dejado de hacer algo que te gusta porque alguien te ha dicho que eso no te va a llevar a ningún sitio, sí o no? ¿Crees que has vivido? Pregunta 53, perdón. ¿Crees que has vivido más de la mitad de tu vida, sí o no? Pregunta 54. ¿Hay alguien en quien puedas confiar al 100%, sí o no? Pregunta 55. Ahora sí. ¿Comprendes tus emociones y sabes gestionarlas, sí o no? Pregunta 56. ¿La vida es un camino hacia adelante o una cuenta atrás? ¿Hacia adelante o cuenta atrás? ¿Tú qué piensas? Pregunta 57. ¿Consideras que vivimos engañados, sí o no? Pregunta 58. ¿Sueles buscar refugio en otras personas, sí o no? 59. ¿Existen las almas gemelas, sí o no? 60. ¿Sabes poner límite a otras personas para defender lo que realmente es importante para ti, sí o no? Pregunta 61. Cuando tienes dudas, ¿sueles valorar lo bueno y lo malo y hacer balanza? ¿Valoras lo bueno? ¿Haces balanza? Pregunta 62. Si la felicidad fuese la moneda universal, ¿serías una persona rica o pobre? Pregunta 63. ¿Podrías vivir sin móvil, sí o no? Espero que no se caiga nada. Perfecto. Pregunta 64. Te dan dinero infinito, pero a cambio pierdes tu voz. No puedes hablar. ¿Aceptarías, sí o no? Pregunta 65. ¿Crees que nos vigilan, sí o no? 66. ¿Crees
sea feliz con el amor de su vida. Muy dura esta, ¿sí o no? Vamos con la 68. Una más divertida. ¿Es posible divertirse estando completamente a solas y sin estímulos externos? ¿Sí o no? (69) ¿Alguna vez te ha atacado algún animal salvaje? ¿Sí o no? (70) ¿Piensas que tenemos una vida programada porque por lo que la sociedad, lo ve como algo normal? ¿Sí o no? 71. ¿Le das importancia a la opinión que tienen los demás de ti? ¿Sí o no? 72. Vamos con perfección. ¿Existe la persona perfecta? ¿Sí o no? 73. ¿Te muestras tal y como eres? ¿Sí o no? 74. ¿Crees que has venido al mundo con algún objetivo? ¿Sí o no? 75. ¿El miedo nos mantiene vivos durante más tiempo? ¿Sí o no? 76. ¿Qué es más valioso? ¿Un regalo muy caro o varios detalles? 77. ¿Tratas a las personas como te gusta que te traten? ¿Sí o no? 78. Una más superficial, divertida, diferente. Vivir toda la vida tosiendo o estornudando. Sería complicado, la verdad. 79. En un mundo donde existen los gigantes, ¿qué preferirías ser? ¿Un gigante o seguir como ahora? Tú decides. 80. ¿Cómo consigues mejores resultados? ¿Por dinero o por diversión? Pregunta 81. ¿Venderías tu alma al diablo a cambio de lo que más deseas? ¿Sí o no? Pregunta 82. ¿Crees que hay extraterrestres haciéndose pasar por humanos? ¿Sí o no? 83. Poderes. Si fueses invisible, ¿disfrutarías más pudiendo ir sin ropa o espiando a los demás? Pregunta 84. Inventan el teletransporte, pero es extremadamente doloroso. ¿Lo usarías? ¿Sí o no? Pregunta 85. ¿Alguna vez has enviado por equivocación un mensaje a la persona de la que estabas hablando? ¿Sí o no? 86. Volvamos al principio del principio. ¿Te gustaría recordar tu nacimiento? ¿Sí o no? 87. ¿Qué es más importante entre estas dos variables? ¿Amarse a uno mismo o saber amar a los demás? Tú decides. 88. Venden una bebida hecha de cerebros humanos. El sabor es terrible, pero aumenta tu inteligencia considerablemente. ¿Consumirías esa bebida? ¿Sí o no?
89. Tienes una enfermedad muy contagiosa y te dan la opción de ponerte en cuarentena en un hospital aislado o, por ejemplo, irte a otro planeta sin gente, pero con animales. ¿Qué elegirías? ¿Cuarentena en un hospital solitario o a otro planeta con animales? 90. ¿Volverías a besar a la última persona que has besado? ¿Sí o no? 91. Cuando una persona que no es importante en tu vida te está molestando, ¿qué haces? ¿Intentas arreglar la situación con esa persona o pasas directamente? 92. ¿Crees que hoy alguien habrá dicho algo malo de ti? ¿Sí o no? 93. ¿Tienes algo que los demás quieren? ¿Sí o no? 94. ¿Sueles plantearte nuestra existencia como humanos? ¿Sí o no? 95. ¿Te obligan a matar a un asesino o a un gato inocente? ¿A quién elegirías? ¿A un asesino o a un gatito inocente? 96. ¿Crees que eres realmente relevante para el mundo? ¿Sí o no? 97. ¿Alguna vez has usado a alguien? ¿Sí o no? 98. ¿Preferirías conocer todos los secretos del cielo o del océano? Del cielo o del océano. 99. ¿Alguna vez has revelado un secreto que juraste no contar? ¿Sí o no? Pregunta 100. ¿Puedes determinar cómo va a ir tu vida según la actitud con la que te despiertes? ¿Tú qué crees? ¿Sí o no? Pregunta 101. ¿Crees que algún famoso muerto realmente no lo está? ¿Sí o no? 102. ¿Vivir 2 años más y que te entierren vivo o morir ahora? Dura esta, ¿eh? ¿Vivir 2 años más o morir ahora? ¿Tú qué prefieres? 103. ¿Crees que tu edad mental es la misma que tu edad real? ¿Sí o no? 104. ¿Te ofrecen aumentar tu belleza o tu inteligencia? ¿Qué elegirías? ¿Belleza o inteligencia? Vale, un segundito. Vale, seguimos por aquí. Te invitan a ver un exorcismo. ¿Irías? ¿Sí o no? Pregunta 106. ¿Tu forma de vestir describe tu estado de ánimo? ¿Sí o no? 107. ¿Alguna vez te han roto el corazón? ¿Sí o no? 108. ¿Te encuentras 10 céntimos en el suelo? ¿Te agachas a recogerlos? ¿Sí o no? 109. ¿Crees que nos endurecemos con el paso del tiempo? ¿Sí o no? 110. ¿Sabes disfrutar de las pequeñas cosas? ¿Sí o no? 111. ¿Tienes pensamientos que no dejas salir para que no tengan una opinión mala de ti? ¿Sí o no? Pregunta 112. Cuando empiezas una relación, ¿sueles pensar que es para toda la vida?
piensas? ¿Sí o no? 120. ¿Crees que las personas te ven tal y como eres? ¿Sí o no? 121. ¿Hay alguna persona de la que sabes que no puedes confiar, pero confías igualmente? ¿Sí o no? 122. ¿Adoptarías un animal con una malformación grave? ¿Sí o no? Pregunta 123. ¿Sueles abordar a la persona que te gusta o te puede la timidez? ¿Abordas o te quedas con la timidez? Pregunta 124. ¿Te gusta tomar medicinas? ¿Sí o no? Pregunta 125. ¿Tienes amistad con una persona que es completamente diferente a ti? ¿Sí o no? 126. Pregunta que dice lo siguiente: ¿eres el tipo de pareja que te gustaría tener como pareja? ¿Sí o no? 127. Para los amantes de lo inexplicable e inexplorado, ¿te encuentras un agujero negro? ¿Entras? ¿Sí o no? Pregunta 128. ¿Crees que alguien te odia? ¿Sí o no? Vamos con la 129. ¿Sueles dramatizar o sobreactuar? ¿Sí o no? Y ahora, como pregunta 130, me gustaría preguntarte si se te ocurre alguna pregunta que hubiera podido incluir en este espacio. Y bueno, creo que es interesante saber que si te gusta esta metodología, me lo dejes en los comentarios. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Estamos súper cerca de llegar a los 1000 suscriptores. Estoy súper motivado. Me da igual todo. Vamos a sacar esto adelante. Quiero traer más contenido, grabar más y vamos a por ello.